Canal 16. Una televisión diferente. Grupo BX y su sistema integral de noticias le lleva la información en todo momento. Durante la mañana comienza informado sobre el acontecer local, nacional e internacional en Poder Informativo Primera Edición. Para seguir informado a las 2 de la tarde, le presentamos lo más reciente de las noticias generadas durante el día en Poder Informativo Segunda Edición. Y el resumen más completo de lo acontecido lo encuentra en Poder Informativo Tercera Edición. Las noticias de Tabasco, México y el mundo están en Poder Informativo. Valor de verdad. Cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de quien la emite y no de esta emisora. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a su programa de Frente a Tabasco. Como todos los lunes y jueves, este programa se transmite en vivo y usted puede verlo a través de www.canaltvx.com, y el día de mañana a las 12 del día usted puede escuchar la repetición de este programa a través de XHBX en el 89.7 de FM o en nuestra página de radio www.xbx.com. Soy Moisés Dagduk, a sus órdenes, y me da mucho gusto saludar y darle la bienvenida a nuestros analistas de costumbre, empezando por el licenciado Feliciano Calzada Padrón. Muy buenas noches, licenciado. Buenas noches, ingeniero. Muchas gracias por seguir aquí con nosotros, y también a nuestro amigo el licenciado Uldarico Canto Taracena. Muy buenas noches, licenciado. Buenas noches, ingeniero. Pues bien, amigos, obviamente una de las noticias más resonadas, más comentadas en el estado de Tabasco fue la reciente visita de hace 2 días del secretario de Hacienda Luis Videgaray Caso a la ciudad de Villahermosa. Recordemos que hizo una visita, acompañado con el señor gobernador, donde dieron una rueda de prensa y posteriormente se trasladaron al mercado Pino Suárez, donde dio a conocer Luis Videgaray la posibilidad de construir en el mercado Pino Suárez, por cierto, un estacionamiento y una remodelación integral del mismo. De ese haremos un programa especial porque creo que bien vale la pena hablar de la remodelación del corazón mercantil, digamos, de Tabasco, tradicionalmente el mercado Pino Suárez, que bien necesita una remodelación en serio. Pero bueno, el anuncio que hizo Luis Videgaray aquí en Tabasco es un programa denominado Peso a Peso. ¿De qué se trata este programa? Pues este programa es un acuerdo que se va a firmar entre el estado de Tabasco y la Federación para tener precisamente acuerdos con la Comisión Federal de Electricidad. No va a haber un borrón y cuenta nueva, pero, por ejemplo, explicó Videgaray que el acuerdo beneficiará a quienes deban hasta 23,500 pesos y tendrán hasta octubre del 2018 para cubrir su adeudo de manera diferida. Asimismo, explicó que la condonación se comenzará a contar desde el convenio establecido y de cada peso pagado de los nuevos recibos se condonará otro peso hasta llegar a la fecha pactada. Para los tabasqueños que tengan un adeudo mayor, se les realizará un estudio socioeconómico para determinar
si se aplica el mismo procedimiento o no, lo cual seguramente no. Pero bueno, Videgaray Caso adelantó que otorgarán incentivos a los usuarios que son puntuales en sus pagos, por lo que detalló que quienes consuman menos de 500 kilowatts al mes, que viene siendo, como comentamos hace un rato, pues prácticamente tener un foquito prendido en tu casa por las noches, tendrán un descuento del 15% en sus recibos, el 12% para los que estén en rangos de consumo de energía de 500 a 800 y un 4.5% a quienes gasten de 800 a 1500 kilowatts. Apuntó que solamente necesitan afinar detalles para llevar a cabo la firma del convenio entre los gobiernos estatal y federal. Esto pues es ya también, si había hablado de aquel convenio que se firmó en la época de Granier con CFE, que también se incluía este peso a peso, que por cada peso pagado se condonaba otro peso. En aquel entonces la oposición, que era el PRD, se negó rotundamente a aceptar este acuerdo y fue duramente criticado. Hoy el gobernador perredista Arturo Núñez pues apoya esta nueva postura y ya no le queda más que aceptarla, porque obviamente ya no habrá su ofrecimiento del borrón y cuenta nueva, aquel ofrecimiento de los candidatos del PRD de hace 3 años a algún cargo de elección popular, llámense diputados federales, presidentes municipales, el mismo gobernador, que ofrecían protegerlos contra la Comisión Federal de Electricidad y no cortarles la luz eléctrica, incluirlos en la lista de resistencia civil, y les garantizaban el borrón y cuenta nueva. Bueno, ahí tenemos un panorama que de alguna manera es benéfico para algunos tabasqueños. Feliciano Calzado. Ojalá y la presencia del secretario de Hacienda, que es algo que no se había dado no solamente en Tabasco, sino en ningún estado del país. Normalmente el secretario de Hacienda tradicionalmente, que es una secretaría eminente técnica, pues despacha desde la Secretaría de Hacienda del Distrito Federal, con frecuencia recibe gobernadores y sus acuerdos con el presidente, y lo más importante, el manejo de los recursos a nivel nacional, incluyendo no solamente el apoyo que se le da a los estados, sino el de los municipios. Ojalá y ya se llegara al final de este viejo problema que nace como bandera política, una bandera política electoral. No pagues, porque sencillamente la Comisión Federal de Electricidad tiene mucho dinero y no tienes por qué pagar. Eso le dio muchísimos votos al PRD, y entonces es facturado por Andrés Manuel López Obrador, no a nivel nacional, es facturado aquí en el estado. No hay otro estado del país que tenga este problema. Son 9,000 millones de pesos que se les debe hacer. 9,000 millones de pesos. Si se logra que los que no han pagado logren hacerlo, se convenzan de que es necesario hacerlo, pues sencillamente la Federación o la Comisión Federal de Electricidad recuperará 4,500 millones. Pero lo importante es que 4,500 o lo que sea es un recurso que necesita Comisión Federal de Electricidad, sobre todo que la va a necesitar tanto ahorita en estos momentos de crisis, y al mismo tiempo para que nos quitemos ese estigma que tenemos a nivel nacional y en el centro del país, en el Distrito Federal, en el gobierno federal, de que somos un estado que no paga, que no cumple con sus obligaciones. Si no estuvieran concesionadas las gasolineras, no me extrañaría que desde hace mucho tiempo el no pago a la gasolina se hubiese
establecido por el decreto. Tú llegarías a la gasolina, tú mismo te sirves la gasolina. Sí, ¿no? así, sí. Entonces tú te servías y sencillamente no pagabas. O llegas y como el servicio de energía eléctrica te llega, que es un fluido como la gasolina o como el agua, ¿no? Entonces te llega a tu casa porque te dan el servicio. Cuando te dan el recibo, que es cuando mucha gente no ha pagado por indicaciones del PRD y ahora de Morena, entonces es lo mismo que si llegaras a la gasolinera, te sirvieras la gasolina y no la pagaras, que es en ese momento. Aquí es bimestral. Ojalá y se resolviera este problema. Ojalá y el gobernador tuviera la capacidad para poder convencer a su partido, a sus dos partidos, a Morena también, porque ya empezaron a hacer declaraciones que ellos no hacen. A su jefe político también, ¿no? Y a su jefe político también, ¿verdad? Entonces, si el gobernador lograra convencer, si no a todos, por algo se empieza, ¿verdad? Y que empezaran a ponerse al día, de acuerdo con estas facilidades que de aquí al 2018 pueden ir pagando esa deuda, y que por el hecho de que vayan y depositen un peso, automáticamente otro peso se desaparece de su cuenta. Es importante el que vayamos pensando en que cada día más hay nuevas colonias, nuevos poblados, nuevas calles que necesitan el fluido eléctrico. Pero con el fluido eléctrico antes se necesitan los postes, llevar el cableado. Y también que vayamos pensando que la ciudad de Villahermosa y las ciudades más importantes del estado deberían de cambiar ya su cableado aéreo por uno subterráneo, porque las ciudades más bellas del mundo el cable no se ve, va subterráneo. Todo es subterráneo. Podría decirse que Tabasco, que contiene tanta agua y tanta humedad, podría ser imposible, ¿no? Yo creo que sí es posible, porque tengo entendido que ya parece que hay una calle de Villahermosa que no tiene cableado aéreo. De hecho, el Club Campestre. Exacto. Por ejemplo, el Club Campestre. El Club Campestre. Porque no va el cable pelón, digamos, Sí, en la sí. tierra enterrado, pues, Sí. sino va dentro de un ducto protegido, pues, ¿no? O sea que, aunque hay mucha humedad, de todas formas lleva mucha protección. Entonces, ahí tenemos el ejemplo que sí es posible, porque también el Campestre se inundó cuando la gran El 90 y inundación. tantos, 99. Sí. Y no pasó nada, ¿no? Sencillamente la luz se cortó, porque la cortaron desde la central, con el objeto de evitar mayores consecuencias, ¿no? Es decir, en el momento en que el fluido no iba por debajo de la tierra, pues sencillamente en esa forma se pudo haber evitado el que el agua los echara a perder, o que algún contacto eléctrico, porque el agua es transmisora de electricidad, y se fuera a electrocutar a alguien. Entonces, ese dinero se necesita, el que se debe, pero además el que ya no sigan incrementando la deuda, con el objeto de que Comisión Federal de Electricidad cada día mejor servicio. En la medida que tenga más recursos, podrá plantear algo más importante. Yo me acuerdo que hace muchos años, Comisión Federal de Electricidad fue más allá de dar el servicio de energía, fue más allá. Ofrecía artículos eléctricos a bajo precio y en facilidades. Bombas de agua, bombas Refrigeradores. refrigeradores, aires acondicionados. Y ya no digamos focos ahorradores. También de ventiladores. Todo eso ofrecía Comisión Federal de Electricidad, y tenía muestrarios donde ir a verlos y donde ir a comprarlos. Entonces, todo eso puede volver, e inclusive un paso más adelante, de una nueva idea, de una nueva promoción
que de acuerdo a los tiempos haga Comisión Federal de Electricidad. Que tal vez pudiera hacerse a través del FIDE, ¿no? Así de este fideicomiso, así se hace a través del FIDE. Pero lo que importa es que todos nos pongamos al corriente y sencillamente esa deuda desaparezca y ya nos dejen de criticar acremente como sucede en el centro del país, en la que somos el estado más difícil en cuanto a cubrir las obligaciones que tenemos con el Estado. Y nos colgamos de lo más fácil. Uldarico Canto Taracena. Bueno, como ya se ha comentado en torno a esta problemática que lleva más de 20 años en Tabasco, es importante resaltar algo. Esto mismo intentó Andrés Manuel en su tiempo, que le dio resultados porque obtuvo una gran canonjía política, no permeó a nivel nacional. Cuando Andrés Manuel incluso hablaba de esquemas de tipo de resistencia, en términos general de los servicios, pues podemos observar que en el país sorprendentemente no pasó nada, no permeó, como que hubo una responsabilidad ciudadana en términos general del país y de, bueno, pues quienes apoyan a Andrés Manuel a nivel nacional en sus tiempos y en sus circunstancias lo apoyaron a lo mejor en sus propuestas de carácter político, pero en cuanto al servicio energético, bueno, pues simplemente no estuvieron de acuerdo. Y esa es una de las grandes pruebas de que en Tabasco entonces pues estamos mal, porque no es posible que si en términos generalizados hay una normalidad de la gente por una responsabilidad que cumplir, Tabasco pues no debió haberse rezagado en la materia, debió haber creado esquemas de manera diferente para que no tuviéramos este problema. Sin embargo, ya hemos conocido del problema donde todos los partidos políticos han tratado de usar y de abusar del mismo. Hemos tenido los últimos gobiernos del Estado, tanto del PRI como del PRD, que han trabajado al respecto y bueno, ninguno ha logrado conciliar una propuesta de solución al problema. Hoy tenemos una nueva alternativa, por llamarle, o un programa que se da a conocer, el llamado peso a peso, y yo creo que de entrada había que ponerse de acuerdo en torno al gobierno del Estado y en torno a sus aliados naturales, como es el caso del PRD y el caso de Morena. ¿Por qué es importante? Porque bueno, el gobernador anuncia este proyecto o este programa junto con el gobierno federal a través del secretario de Hacienda, y lejos de sentir el apoyo, por ejemplo, nada más de su partido, pues estamos viendo que Morena le dice que no está de acuerdo, y el vicecoordinador de la fracción que tiene del PRD, el diputado Sandoval, le dicen que ellos no van a participar al respecto y están en contra. Entonces estamos entrando de antemano en la cancelación prácticamente de esta posibilidad, donde el propio gobierno del Estado resulta que no tiene el aval del partido que lo llevó al poder, es decir, ni del Morena ni del PRD. Tenemos otras posturas, desde luego, por ejemplo, de la clase empresarial, donde, bueno, pues ellos vieron con visto bueno la posibilidad de llegar a acuerdos para que todo mundo pueda llevar adelante el pago efectivo a esta problemática. Yo creo que de antemano aquí tenemos también, desde luego, el acuerdo de un candidato presidencial como fue Enrique Peña Nieto, de poder dar solución al problema de la tarifa eléctrica. Y bueno, yo en el programa anterior hacíamos un comentario que debido, como producto de la reforma energética, la luz, en este caso, ya que anteriormente se aumentaba el 4% anual, pues ahora resulta que bajó, ya no aumentó, sino por el contrario, de acuerdo a las tarifas eléctricas, se bajaron el 2%. Se especula, en este término general, o de acuerdo al proyecto de la reforma energética, se habla
de que gradualmente los precios o el costo de la electrificación va una tendencia a bajar de precio. Pero además, como el caso particular de nuestro estado, por las condiciones climatológicas que tenemos en torno, bueno, a la inminente altas temperaturas, habrá desde luego una proyección especial en torno a las tarifas eléctricas. Yo creo que los tabasqueños debemos hacer un esfuerzo por darle una solución a esta problemática. Ya tenemos la propuesta del gobierno federal, que bueno, pues habrá de firmarla ya el gobierno del estado, y creo que tenemos que ver la posibilidad de avanzar en torno a esta alternativa. Porque ¿hacia dónde vamos a ir? Quiero decirle, estamos viviendo nosotros una renovada, dijéramos, situación de avance tecnológico, que va a llegar el momento en que, así como muchos servicios tenemos a la mano, como es el caso de los bancos, que lo podemos hacer a través de una computadora, a través de un teléfono celular y una serie de servicios, vamos a llegar a la tecnología donde ya no habrá necesidad incluso de conectarse de esta manera, sino ya no van a venir a desconectarte tu cable y todo eso, sino va a ser de manera tecnificada. Y quienes no cubran sus adeudos o se mantengan van a caer como una especie de un buró de crédito, que ya esa casa no va a ser sujeta de crédito hasta que quienes dueños o propietarios o quienes vivan ahí culminen de hacer sus pagos, y por lo tanto sí, ya no van a tener de alguna manera el servicio. Así como bien señalaba el licenciado aquí, creo que en la exposición del licenciado Feliciano, el ingeniero Dagduc, es urgente o importante que para que nosotros tengamos condiciones mejores de la cuestión eléctrica, pues necesitamos también que la CFE pueda invertir. Sabemos de antemano que ya Comisión Federal en muchas poblaciones de Tabasco ya no quiere invertir, no quiere poner ni un poste, porque no existe el suficiente pago para poder llevar adelante este proyecto. Y resulta que hay muchas gentes que se están colgando de los postes y después ocurren desgracias posterior. Y estamos viviendo un atraso también al respecto. Yo creo que aquí en el esfuerzo, porque desde luego va a ser un gran esfuerzo ya de los tabasqueños, que en virtud de los tantos años de rezago, pues evidentemente tienen una deuda. Yo pregunto, o hacia dónde llegamos. ¿Acaso creemos que Andrés Manuel no cubrió con tiempo su deuda para tener sin problema su departamento donde vive aquí o donde vive? No, una serie de políticos del PRD que en su tiempo se abocaron a engañar a la gente, ellos cubrieron, sabían de antemano que para tener ellos tranquilidad y vivir cómodamente, dormir tranquilo con su clima, su luz, ellos mantenían el pago correspondiente y metieron en un gran aprieto a miles y miles de familias tabasqueñas que hoy se encuentran con una situación delicada por la situación de la deuda. Yo creo que ojalá, y con esta posibilidad, esta alternativa, que reitero, ya se ha dado de antemano por los diferentes partidos, por los diferentes gobiernos, y que ya no importa quién va a ganar la batalla en términos, se trata de que la ganemos los tabasqueños en conjuntos, todos, para que tengamos la modernización adecuada y no sigamos siendo un estado rezagado o con problemas de no pago al respecto. Sí, fíjate que lo que han estado ustedes dos comentando obviamente es muy importante, y a mí sí me gustaría hacer aquí un poquito de remembranza cómo empieza realmente el no pago a la Comisión Federal de Electricidad, cómo empieza realmente la resistencia civil. Aparentemente era una lucha de que, porque había muchas familias de que no tenían el suficiente dinero para pagar una luz
que venía excesivamente cara. Pero no es así. La resistencia civil empieza y se empieza a fomentar el no pago, esta irresponsable actitud del no pago por un servicio, cuando pierde Andrés Manuel las elecciones aquí en Tabasco. Entonces, como lastimaron su ego al gran Dios, Andrés Manuel, lastimaron su ego, entonces él, en venganza del gobierno, en contra del gobierno, dicen: no paguen la luz, vamos a castigar al gobierno porque el gobierno no me dejó llegar al poder y me hicieron fraude a mí López Obrador, a mí, porque Andrés Manuel, hay que decirlo claramente, no le interesa el pueblo. Él no estaba pensando en ese momento que había familias que no podían pagar la tarifa eléctrica, sino fue una venganza por lo que él llamaba que le habían hecho un daño a él, a su persona. Y claro, obviamente, pues como decimos vulgarmente, a quien le dan pan que llore. Entonces dices: no pagues y yo te voy a proteger. Y entonces, pues qué padre, pues no pago. Pero curiosamente no se adhieren a este movimiento de resistencia civil solamente las familias pobres. Habían casas de gentes acomodadas que incluso tenían 3, 4 aparatos de aires acondicionados y que incluso en la actualidad siguen estando en resistencia civil porque es muy fácil no pagar. Es muy fácil recibir un servicio y no pagarlo. Aquí lo que me parece verdaderamente irresponsable es que un partido político o un grupo de políticos hayan estado fomentando este desdeñable costumbre de recibir un servicio y no pagar por ello. Eso es verdaderamente terrible, es peligroso fomentar en la población que va creciendo. Ya cuántos jóvenes desde ahorita pues están creciendo con la idea de que nosotros tenemos derecho a que todos nos den gratis, ¿no? Y no acostumbrarnos a pagar por lo que recibimos. Y por supuesto se convierte en un círculo vicioso tremendo. Si la Comisión Federal de Electricidad no recibe los ingresos suficientes, tampoco tiene el dinero para poder invertir en más transformadores, en más postes, como decía Feliciano Calzada, en más cables, o como tú decías, llevar la luz a lugares más distantes, porque hay comunidades enteras que no pagan el consumo de energía eléctrica. Entonces la Comisión no puede hacer ese gasto de inversión en llevar la luz a lugares, la energía eléctrica, a lugares donde de todas formas no va a poder cobrar ni un solo peso. Esto se convierte, por supuesto, en un círculo vicioso. Y esto lo aprovecha perfectamente bien un partido político, porque dice: yo te voy a proteger para que no pagues la luz. Y entonces todo el mundo dice: pues que entonces sí voto por ti, ¿no? Porque me vas a dar el borrón y cuenta nueva después, ¿no? Ya todo lo que yo consumí, ya no debo ni un centavo, ¿no? Y de esa manera el PRD obtuvo muchísimos votos. De manera que, si vemos claramente el origen, es un problema creado por el PRD. Por supuesto. Y entonces el PRD debería de ser uno de los principales involucrados en resolver el problema, no en seguir provocando y ahondando el problema. Ya lo tenemos como comentaban sus dirigentes, que le dicen, es decir, le están rechazando al propio gobernador como aval de solucionar el problema. Y ahí yo creo que había que hacer un trabajo político, porque no es posible que los aliados del gobierno pues resulten que ya contradicen al propio gobernador. Le dicen: no, pues ese es tu asunto, no es el nuestro. Claro, pero es que ahí el propio gobernador se tuvo que tragar sus palabras, porque desde campaña y desde antes y al principio de su mandato, él seguía insistiendo en el borrón y cuenta nueva, y no pague porque viene el borrón y cuenta nueva. Y entonces esa es la irresponsabilidad precisamente de un gobernador como Arturo Núñez, que ha quedado una vez más como mentiroso, que se tiene que tragar sus propias palabras y que ahora quiere levantarse el cuello con un acuerdo que evidentemente es federal, un acuerdo que es del presidente priista Peña Nieto. Sí, ahora lo que yo tenía la duda y mi pregunta es, de lo que sí estoy muy sorprendido, es por qué Videgaray, por ejemplo, viene y se va a un mercado. Por primera vez veo un secretario de Hacienda a un mercado. Pero fíjate que aquí pasó una cosa
especialmente fuera de serie. Yo tuve oportunidad de estar platicando con los líderes locatarios hace aproximadamente un mes en el mercado Pino Suárez, y me mostraban ellos un video donde están todos ellos, Bartolo de la Cruz, Reyes, Maximino Frías, etcétera. Están en una reunión en México con Videgaray y con el propio presidente de la República. Y el contacto no se los hizo el señor gobernador, el contacto se los hizo aquí el delegado del SAT. El delegado del SAT contactó a los locatarios del mercado para que tuvieran una reunión y pudieran exponer los locatarios del Pino Suárez su problemática que tienen allá directamente a Peña Nieto y al señor secretario de Hacienda. O sea, la invitación hace para venir a Tabasco. Así es, la invitación para venir a Tabasco la hacen los locatarios del mercado Pino Suárez. Pero bueno, una vez más, aquí el señor gobernador quiere pues hacer caravana con sombrero ajeno, como normalmente se dice, y pues pasó prácticamente opaco y desapercibido la visita que hizo Videgaray al mercado Pino Suárez, que también se coló ahí Arturo Núñez, ¿no? Y pero bueno, ese es el motivo de la visita de Videgaray. Sí, pero muy incluso extrañado. Vamos a tener aquí, y lástima que por otras razones ya no se pudo hacer a tiempo, de que vinieran aquí los locatarios precisamente a este programa, para que nos explicaran cuáles eran los planteamientos que le hicieron a Videgaray y a Peña Nieto en México, y qué era lo que esperaban de esta invitación que ellos le hicieron a Videgaray para venir a Tabasco. Desafortunadamente no pudimos concretar los tiempos de ellos con los de este programa, pero yo creo que sí lo podemos hacer en otra ocasión, porque insisto, esa remodelación del mercado Pino Suárez a mí me parece urgente, fundamental, de primer orden. Hay también un comentario. Con qué tristeza pudimos escuchar cómo el presidente municipal, en lugar de recibir con las mejores expresiones de bienvenida al señor secretario, primero se autonombra representante de todos los presidentes municipales del país, Bertruy, y a nombre de los presidentes municipales del país le exige al secretario de Gobernación para que les den mayores participaciones federales a los municipios del país. Pues yo creo que alguien lo ha de haber nombrado, ¿no? Representante de todos los presidentes municipales. Pues que tenga conocimiento. O él solito pudo. Existe él solito pudo. Sí, pero él no es hay una federación que es la FENAM, la Federación Nacional de Municipios de México, que es exactamente de priista, todos los ayuntamientos priistas. Sí. Del cual él no es presidente. Él no tiene un cargo. Ni siquiera pertenece a esa federación porque es priista. Sí. Entonces, claro, por ejemplo, y ahí de entrada. Y hay otra organización del PRD que viene siendo, que esta es la FENAM y la otra es la FONAM o algo así. Muy similar los nombres, pero de igual, que yo sepa, pues no tiene un nombramiento. No, es que a todo el mundo le parece muy fácil hacer caravana con sombrero ajeno y sentarse a una mesa cuando ya está servida. Sí. ¿No? Dos errores garrafales. Uno, autonombrarse representante de todos los ayuntamientos del país. Y dos, en lugar de que recibir en su casa al visitante, lo agrede exigiéndole en forma muy violenta el que vaya a mayores participaciones. ¿Por qué no le informó al secretario de Hacienda del esfuerzo que ha hecho el ayuntamiento para recabar más impuestos, no elevando los impuestos, sino cobrando los que ya están dictaminados, que por una incapacidad de la propia tesorería municipal, muchísima gente no ha pagado porque no se les cobra? Entonces, debió haberle dicho: el esfuerzo que estamos haciendo aquí, señor secretario, es el que el año pasado, el primer año recaudamos tanto y en el segundo lo aumentamos sin aumentar los impuestos. No,
a nombre de todos los ayuntamientos del país. Es importante que usted le da mayores participaciones federales. ¿Cómo? ¿Con qué motivo? ¿No? Claro. Absolutamente. Claro. Pues A de mí- hecho el presupuesto municipal tiene que ver con algo similar de peso a peso, a mayor recaudación, Sí. Peripaso, exactamente es eso, que a mayor recaudación de la administración municipal Sí. tiene mayores apoyo federal. Y esto es con qué objetivo se hace, con la idea de que, bueno, entre más eficiente es la administración en su organización presupuestaria, Más estimulada te doy por la más federación, dinero. claro. Es decir, tú me presentas más proyectos y me demuestra que estás cobrando bien tus impuestos, yo te doy más, Claro. más y más. Ajá, Ahora, si no, pues no te doy. claro. Le doy a los que sean eficientes. Así es. Ahora, por otro lado, y también yo sí quisiera hacer la aclaración porque no se vaya a quedar alguno de nuestros escuchas con la idea de que defiendo a capa y espada la Comisión Federal de Electricidad, porque reconozco también sus errores. Claro. Y reconozco también que en el caso de Tabasco no hay una tarifa exactamente justa de las tarifas eléctricas. Entonces, todos estos ingredientes y que se convierten en un círculo vicioso, como decía yo, es lo que han hecho convertir esto en un masacote espantoso. Luego se convierte en bandera política de un partido y después el mismo PRI lo toma también como bandera política, lo del problema de la tarifa eléctrica. Y el caso es que, bueno, hay que romper este círculo y en algún lugar empezar. Pero obviamente otro punto importante es que el gobernador Núñez se había comprometido a dar un dinero de las finanzas de Tabasco para subsidiar esto. En este acuerdo Videgaray no habla de eso y no sabemos si Arturo Núñez comprometió también algún recurso del Estado de Tabasco para poder subsidiar esto. Por eso a mí me parece muy interesante y lástima que no está aquí presente, porque había yo invitado a la diputada Alicia Dagdugluzo, quien fijó una postura muy interesante desde mi punto de vista en el Congreso aquí en Tabasco, pero que en este momento se encuentra en la Ciudad de México porque ella está llevando una maestría en la Ciudad de México. Pero entre otras cosas de esta postura que valdría la pena analizar más adelante, le dice: lo que nos preocupa, señor gobernador, es la reacción precisamente de su propio partido y de todos aquellos que con una postura radical y necia se seguirán negando a aceptar el camino de los acuerdos y de la legalidad para resolver un problema que ellos provocaron, que es lo que estábamos comentando exactamente aquí. Y por último le dice: por eso, señor gobernador, desde esta tribuna le exigimos, primero, garantizar las condiciones de gobernabilidad y certeza institucional para que este apoyo del presidente de México, Enrique Peña Nieto, a favor de todos los tabasqueños, no sea obstaculizado ni politizado por nada ni nadie. Y me parece que también, y por último, dice: informar de manera clara y transparente a toda la población los alcances de este nuevo acuerdo con la CFE. Entre otras cosas, queremos conocer, dice la diputada Alicia Dagdugluzo, los compromisos financieros, si es que los hay, por parte de su gobierno. Entonces, es un tema que se afirma todavía el acuerdo o no se firma. Nosotros sí hacemos votos porque se llegue ya a una solución que tenga visos ya de ser solución y que tenga visos de llevar justicia para todos. Claro. Es decir, los que hayan sido puntuales en sus pagos con las tarifas eléctricas obtengan, y a lo mejor no nada más un descuento como este, sino a lo mejor un descuento más importante, ¿no? Y darle facilidades, porque también sería injusto y porque hay que reconocerlo. Además, es cierto, hay muchas familias en Tabasco que o pagan la luz eléctrica o comen. Así es, ¿no? Por eso se encuentran ante esa disyuntiva. Claro. Entonces hay que hacer un estudio socioeconómico y a de veras. Y una propuesta que yo hacía en México en aquella época de mucho privilegio para mí, es que podíamos copiar un poco lo que hace Electricité de France, es decir, la compañía eléctrica de Francia,
que te da una tarjeta, como una tarjeta de crédito, digamos, después de hacerte un estudio socioeconómico a fondo, en que tú recibes tu recibo de luz y lo pagas, pero con esa tarjeta el gobierno te regresa una parte importante de lo que hayas pagado, pero no fomentan el no pago. Ellos fomentan, si tú consumiste 100 pesos de luz, paga los 100 pesos. Yo, gobierno, Electricité de France, me doy cuenta que estás en condiciones que no puedes pagar los 100 pesos, yo te voy a devolver a través de esa tarjeta el 20%, el 30%, el 50%, etcétera. Dependiendo. Entonces, algún esquema sí se debió haber buscado en México, pero bueno, yo creo que ya tenemos un camino aquí que puede tener visos de solución y de justicia para todos. Ojalá, y una exhortación de todos aquellos que están comprendidos dentro de ese esquema, pues que sencillamente se acerquen a Comisión Federal de Electricidad y empiecen ya a resolver su problema. Claro, porque también imagínate lo injusto que sería, o lo imposible más bien, para muchas familias después de 20 años que no han pagado sus recibos, que de repente tengan que pagar todo lo acumulado, ¿no? Si no pueden pagar el mes a mes, pues imagínate pagar de un golpe todo lo acumulado, pues también está muy difícil. Además, apartado un egreso para el pago por la costumbre que llevaban, y ahorita que lo van a tener que hacer, bueno, pues ahí hay un problema. Yo creo que ahí coincido mucho debe haber un estudio socioeconómico a fondo, pero además que sea producto de un aval de las universidades o de otro para poder ayudar a las familias tabasqueñas que en verdad sí requieren urgentemente que, bueno, pues el Estado les permita las condiciones de sobrevivencia y que se le pueda brindar un servicio eléctrico, bueno, acorde a sus circunstancias. Y yo creo que también por parte de la CFE sería importante, bueno, una ventanilla suficientemente amplia y suficientemente con gran poder de respuesta para el sinnúmero de gentes que se quejan también por las altas tarifas que a veces le llegan en sus recibos, y cuando dicen tengo una mensualidad o una anualidad que voy cubriendo, y resulta que de repente me llega un recibo pues radical, ¿no?, a lo que yo venía consumiendo. Bueno, pues también había que ver, porque hay muchísimas gentes, como dice, ya se había señalado que en Profeco es uno de los primeros lugares donde existe queja por el mal servicio que se da. Bueno, pues ojalá que esta visita del secretario de Hacienda a Tabasco haya sido verdaderamente fructífera y que realmente rinda los frutos que esperamos todos los tabasqueños. En otro orden de ideas, y ya en la última etapa del programa, tenemos el problema de los consejeros que se aumentaron el sueldo. Esto ha despertado mucha polémica también, incluso algunas diferencias entre los propios consejeros. No sé si quisieran abundar en esto. Desde hace meses se comentó que los consejeros habían pedido una ampliación de su presupuesto, en virtud de que pues trataban de justificarlo diciendo que tenían gastos y que era necesario, que hacía falta una cantidad de dinero. Se supo también que el gobierno del estado se las otorgó, y en el propio Congreso alguna voz de algún diputado reclamaba que se dijera cuánto había sido la ampliación del presupuesto y en qué se iba a aplicar. Ahora sabemos que sencillamente lo aplicaron en aumentarse los sueldos. Creo que es en este momento la institución de gobierno más desprestigiada que tiene el estado de Tabasco, con 2 consejeros en la cárcel y con otros más que están también por también irse a la Procuraduría, detenidos por la Procuraduría y consignados al reclusorio, cuando es exactamente una institución
que debe, dentro de las cosas que está obligado a dar, es confianza en el proceso electoral, que está obligada a hacer creída y creíble su actuación. Me refiero para lo que fue creado, porque lo secundario es la administración. Eso, el instituto no fue creado para que nos demuestre su administración, no, para dar confianza a la ciudadanía que la democracia está sustentada en la honradez de una institución, pero en la honradez profesional e intelectual, para lo que fue creado el instituto y para los que fueron electos los consejeros. Entonces, vemos que no solamente no hay confianza por las consignas, sino que al mismo tiempo se descubre un famoso fraude de los propios recursos que se les fueron otorgados, recursos que utilizan para comprar un edificio en malas condiciones y al doble de su precio. Entonces, si alguien en este momento no merece que se le aumente un solo centavo, es precisamente el Instituto Electoral de Tabasco. Por lo menos es motivo de mucha crítica, ¿no?, el hecho precisamente de que ellos se aumenten el sueldo. Uldarico. Hay una coincidencia. Yo creo que la transición que vive el Instituto Electoral de Tabasco pues está en una situación muy delicada, porque lejos de que deje de ser un poco más de protagonismo en torno a su actuación, porque debe haber una normalidad para la que fue creada, donde, bueno, pues llevar adelante un proceso sin escándalo alguno, pues sabemos de antemano la historia que ya se vivió, donde los anteriores consejeros electorales, bueno, pues cometieron un ilícito, y en la que los ciudadanos tabasqueños todavía están esperando, bueno, pues que se llegue hasta sus últimas consecuencias y existe una sanción tanto a los consejeros electorales como a los que de una u otra forma participaron en dicha acción, porque fueron los consejeros, pero también existieron gentes externas al instituto que se prestaron en dicha complicidad. Viviendo esta etapa, creo que lo que menos debió haber realizado el Instituto Electoral actual, bueno, pues es generar esta serie de circunstancias que está llevando adelante hasta que los propios abogados del Estado estén ya señalando una posibilidad de generar una demanda penal a los consejeros y a todos los que están dentro del instituto por haberse aumentado el sueldo. Creo que aquí debería haber un mecanismo de transparencia y de legalidad en la actuación de los funcionarios del Instituto Electoral, y desde luego yo creo que por aquello de que algunos integrantes del Instituto Electoral han publicado y publicitado de que en otros estados el sueldo, por ejemplo, de los consejeros electorales es mucho más grande, y citan por ejemplo el caso de Jalisco, donde, bueno, pues dicen es mucho más lo que ellos ganan, pero no podíamos comparar, por ejemplo, Tabasco con Jalisco en términos, por ejemplo, de población, mientras que aquí la situación está alrededor de 1 millón y tantos ciudadanos, pues allá están como de 6 y tantos millones de gentes, donde allá la situación es mucho más grande territorialmente, poblacionalmente, y donde, bueno, pues transcurre en otra circunstancia el propio Instituto Electoral. Entonces creo que aquí es una parte que envuelve, empaña la viabilidad del proceso electoral, donde también está el problema que tienen entrampado con la gente que va a llevar adelante el servicio del PREPEP, donde también hay muchos problemas de negociación ahí, y no va a ser que al rato tengamos
que ya también hubo negociación al respecto. Por eso es importante de antemano que a los anteriores que participaron en los ilícitos se castigue con el rigor de la ley para que los venideros pues, no cometan tales ilícitos. Porque si estamos viendo que los que han cometido un ilícito se les va perdonando, pues los que vienen van a seguir en el caminar y van a seguir, pues aquí no pasa nada. Yo creo que en Tabasco necesitamos que la ley se impere y bueno, pues la justicia mucho más. Así es, muy bien. Y bueno, vivimos tiempos en Tabasco electorales, por lo tanto políticos, por lo tanto apasionantes. Y bueno, tú decías que habían por ahí algunos candidatos que no estaban precisamente muy de acuerdo con la actuación del presidente del PRI, con Erubiel. Bueno, sí, yo creo que todos los partidos están pasando a todos, porque incluso al interior del PRI, desde luego, quienes no fueron beneficiados con la obtención de candidaturas, con razón o sin razón, había que analizar a lo mejor circunstancias particulares de cada uno de ellos, de los que no están de acuerdo, pero también de los demás partidos, porque el PRD también encuentra su propia resistencia. Ya, por ejemplo, uno de los aspirantes mandó al delegado fuera del estado, ¿no? Al propio del PRD. Pero creo que no se fue, ¿o sí? Pues no, y el otro pues no lo... y el otro le dice, no, pues yo no me voy, o sea, que la estoy pasando a todo dar, pero yo me quedo. Pero no solamente lo dijo el delegado, no me voy. Fue el PRD nacional el que dijo, allá se queda. Sí, se va. No. Entonces igual. No se viene acá a México, allá se queda. No, pero igual y pasamos lo que también el caso de los demás partidos, pues en el Verde Ecologista, por ejemplo, quitan al dirigente, que el caso de Federico lo quitan ahí, y sin embargo tampoco se va, aquí sigue, ahí sigue aquí, dicen, no, en términos de a lo mejor, como dicen, legalmente no es el dirigente, pero funcionalmente es el que está todo el día, dijéramos, ¿no? Operando acá y el que da las entrevistas. Entonces dice, bueno, no que lo nombraron en México. Entonces, bueno, pues todos los partidos aquí, desde luego, encuentran su resistencia. Reitero. Hay impugnaciones. Las impugnaciones, ojalá, yo lo que sí creo, que es importante, hablando en términos de derecho, es quienes tienen un razonamiento jurídico y pruebas palpables de que hay una mala actuación del partido político que sea, pues yo creo que hay instancias. Pero que ya sabemos, por ejemplo, Tabasco, ya pasamos a la prueba, que 2-3 ocasiones el dirigente del partido, por ejemplo el caso del PRI, fue impugnado y el propio tribunal ha dictaminado que los procesos se repongan. Y también hemos vivido en Tabasco cuando pasamos el problema de un gobernador que se le anula una elección y que bueno, pues dice aquí están las pruebas y tuvimos que volver a transitar en un nuevo proceso electoral. Por eso creo que todas las manifestaciones de los partidos que sean, de los militantes del partido que considere sus derechos, bueno, los puede llevar a los términos legales y los tiempos actuales le darán la razón. Ya se acabó los tiempos aquellos en que, bueno, pues todos se hacían prácticamente ojos de hormiga, ya no se puede. Ahorita existen las garantías de los tribunales, en este caso de acuerdo a la instancia correspondiente, para que quien tenga la prueba fehaciente de los hechos pueda llevar adelante su impugnación y tiene las garantías que si el derecho le asiste y bueno, pues están las pruebas, pues yo creo que logrará su objetivo que persiga. Claro. Y bueno, ya en la última parte, porque ahora sí ya se nos agotó el tiempo, pero simplemente mencionar, así digamos de refilón, de parte de todo este rejuego político que nosotros dimos aquí muchos detalles, este robo o atentado que hubo en la casa del dirigente del PRD. Hoy el procurador o fiscal, que se llama ahora,
dice que bueno, las investigaciones van muy avanzadas y que todo parece indicar que fue robo. Eso dice el señor procurador o el señor fiscal, porque ahora es fiscal. Nada más que es un robo donde no se robaron nada. Y no se aclaró Y con mucha, al y perro. con y bueno, y al perro lo mataron, no se lo robaron, mejor, al único testigo pues se lo echaron, ¿no? Y un robo fuera de serie, porque como mencionamos en aquel caso, destrozaron los muebles, abrieron los closets, tiraron cajones, abrieron los sofás, los muebles, los abrieron buscando algo. ¿No será que buscaban la lista de los candidatos del Ya, PRD? esa ya la habían encontrado. Pero de los pluris no. Lo que no encontraron es cuánto. Ok. Andan buscando a lo mejor, oye, el tabulador, donde dice, a ver, cuánto se obtuvo por en este caso, por las ventas de las candidaturas. Andaban buscando esa lista. Ojalá sí se encuentre el verdadero motivo de ese evento. Podía ser un robo, efectivamente, pero bueno, lo que nosotros decíamos es que así como se actuó con esa celeridad en la investigación de ese robo, ojalá se actuó igual en todos los casos de robos, de miles de robos que hay en el estado de Tabasco. Pues amigos, muchísimas gracias, Uldárico, muchas gracias, Feliciano, muchas gracias a nuestro auditorio por seguir con nosotros, y les invitamos a escuchar la repetición de este programa el día de mañana a las 12 del día a través de XHBX en el 89.7 de FM y en nuestra página de internet www.xbx.com. En la noche a las 9 de la noche otra vez por este mismo canal www.canaltvx.com. Soy Moisés Dagdú, a sus órdenes, nuevamente muy agradecidos por contar con su audiencia, y Uldárico y licenciado Feliciano, como repetimos al término de este programa siempre, cada vez nosotros nos sentimos más orgullosos de estar con la frente en alto de frente a Tabasco.